Tercer relato que utilizo a veces para intentar condicionar a mis alumnos o a mis clientes. El elefante encadenado. Otra historia que leí hace años y me encantó. Ni idea de quién es el autor. Ya sabes, te la cuento en primera persona, pero no es mía. No soy tan cursi. Ya verás la historia. Ahí va. Cuando era pequeño me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba mucho la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio era evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los adultos. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvía a probar, y también al otro, y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobrecito, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad, condicionados por el recuerdo del no puedo. Tu única manera de saber es intentarlo de nuevo, poniendo en el intento todo tu corazón. Ya sigo yo, que este final ha sido muy cursi. A veces en clase mis alumnos me cuentan cosas que hacen para intentar convencer a sus clientes. Y entonces yo les intento demostrar que esas frases son una mierda. Puedo ayudarte en algo, o llámame para lo que necesites, o pasaba por aquí y he venido a verte. Y cuando vemos alternativas, a veces mis alumnos me dicen: oye, Edu, ¿y por qué se siguen utilizando estas frases tan mierdas? Es evidente que son frases mierdosas, que están quemadas y que ya no son persuasivas. Y en realidad la explicación a veces la doy y otras veces cuento la historia del elefante. Porque la explicación es muy sencilla. Funcionaron estas frases hace 20 o 30 años en otro contexto y en otra época, y las hemos seguido diciendo, y aunque seamos conscientes de que ya no funcionan, hay un hábito, en este caso justo al contrario del elefante, que hace que no nos preguntemos si hay una alternativa. Como ves, las historias sirven para a veces intentar rebatir o explicar mejor determinadas ideas. Por eso tienen tanto poder de convicción, porque lo que hace es que los demás lleguen a conclusiones en lugar de que tú les cuentes la conclusión.